Porque tenemos una verdad que nos asiste y es que los discípulos de Jesús somos buenos mayordomos. Somos buenos administradores. Eso debe caracterizar a un verdadero discípulo de Jesús. Y quiero empezar hoy contando una historia. Se cuenta que en un pueblo que se caracterizaba por la abundancia de comida y porque había mucho trabajo, un perezoso estaba a punto de morir. Iba a morir. Y entonces se reunieron las autoridades de ese pueblo, las autoridades civiles, religiosas, y tomaron una determinación. Y era enterrar a ese perezoso vivo. Así que armaron un cajón y lo metieron ahí y empezaron el cortejo fúnebre hacia el cementerio, porque para ellos era una vergüenza que en un pueblo donde había tanta comida y tanto trabajo, alguien muriera de hambre. Y al ir con el cortejo fúnebre, una señora preguntó: «¡Hey! ¿Quién murió?». Y alguien le respondió: «No, nadie murió. Lo que ocurre es que vamos a sepultar al perezoso del pueblo porque nos da pena que alguien diga que murió de hambre aquí en este pueblo tan próspero». La señora al oír eso se conmovió y dijo: «No, por favor, no hagan eso. Es más, yo voy a aportar. Yo aporto 20 gallinas para que el perezoso tenga». Y entonces el pueblo empezó a revolucionarse. Otros también decidieron ayudar. Alguien ayudó con una carga de panela, otro dio plátanos, un hombre de una finca muy grande pues dio leche, queso, huevos, en fin, mucha comida. Estos hombres al ver esto dijeron: no, ya no lo vamos a enterrar, porque se dieron cuenta que este hombre tenía comida para vivir por lo menos unos 10 años. Entonces dijeron: no, se cancela el funeral. De manera sorpresiva, el perezoso que iba en el cajón estiró la cabeza y preguntó: «¿Y quién va a cocinar todo esto?». Y obviamente le respondieron: «Obvio, usted va a tener que cocinar». Y el perezoso dijo: no, así no, mejor que siga el entierro». Y les he contado esta historia porque hoy quiero hablar acerca de la bendición del trabajo. Quiero que nos enfoquemos en eso, que entendamos como pueblo de Dios que el trabajo es una bendición. Y lo que yo quiero proponerles es que a la luz de un texto de la Biblia respondamos a la pregunta: ¿por qué el trabajo es una bendición? Y le quiero invitar a que abra su Biblia, la de papel, la que tiene ahí, o la que tiene en el celular, o donde quiera que la tenga, pero por favor abra la Biblia. En la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6 en adelante. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: «Hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así,
no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles buen ejemplo. Porque incluso cuando estábamos con ustedes, les ordenamos: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. El que no quiera trabajar, que tampoco coma. Anime a la persona que está a su lado allí, recibiendo esta palabra, y dígale: debemos ver el trabajo como una bendición. Debemos ver el trabajo, lo que quiera que estemos haciendo para ganarnos la vida, como una bendición. Y yo quiero dejar en su corazón en esta tarde 3 verdades extraídas de este pasaje de la Biblia que nos van a enseñar a entender por qué el trabajo es una bendición. Y la primera verdad es esta: el trabajo es una bendición porque forma parte del plan de Dios. El trabajo es una bendición porque forma parte del plan de Dios. Cuando uno lee este texto, uno puede notar que la iglesia de Tesalónica estaba enfrentando un problema, y no cualquier problema. Era un problema muy serio. Por eso el apóstol Pablo en este texto no utiliza su acostumbrado ruego. Uno lee a Pablo en nuestros textos y dice: les ruego, les ruego, les ruego. Aquí no. Mira el versículo 6 cómo lo hace. Él lo dice con autoridad: hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo les ordenamos. Oiga eso. Les ordenamos. ¿Y qué les ordenan? Pues de que se aparten de los que están viviendo como vagos y no según lo que Pablo y sus compañeros le habían enseñado. La razón parece ser que algunas personas se habían dedicado literalmente a la vagancia. Eran unos vagos. En el versículo 11, Pablo nos aclara más el asunto y dice lo siguiente: nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada, y que solo se ocupan de lo que no les importa. Parece ser que en esta iglesia, ante la expectativa por el regreso de Cristo, algunos, no todos, habían dejado de trabajar pudiendo hacerlo. Algunos le habían dicho: no, pues si es verdad que Cristo viene y que regresa pronto, pues ¿para qué trabajar? En lugar de trabajar, nos vamos a dedicar a prepararnos para su regreso, y los demás pues nos mantienen. Y entonces Pablo dice: no, señores, les ordeno que eso se tiene que acabar, porque estos vagos no solamente no trabajaban, sino que estaban chismeando, metiéndose de lambones en lo que nadie los había llamado. Se cree que algunos inclusive estaban cayendo en pecados sexuales y en otro tipo de pecados. ¿Por qué? Porque es que una mente desocupada, una vida desocupada es el mejor taller para el diablo. Y Pablo dice: no, señores, es una orden. Y en este punto nosotros debemos recordar que el trabajo como tal forma parte del plan de Dios. ¿Cuál era también uno de los posibles factores que afectaba a esta iglesia? Que aunque el mundo de ese entonces estaba bajo el imperio romano, la influencia griega era muy fuerte. Y entonces los griegos consideraban el trabajo manual, artesanal, como algo que no era importante. Además de eso,
debemos recordar que la base de la economía del Imperio Romano era la esclavitud. Había una especie de jerarquía. En la parte de arriba estaba la monarquía y la aristocracia. Luego venían los ricos y luego venían los artesanos y por último estaban los esclavos. Así que algunos de los que se han convertido al cristianismo dicen, no. Lo mejor es dejar de trabajar y prepararnos para el regreso de Cristo. Pablo, en su visita cuando plantó esta iglesia y en su primera carta ya les había hablado. Miren en el capítulo 4, versículo 10 de la primera carta lo que Pablo dice. En efecto, ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia. No obstante, les animamos a amarse aún más. Lea conmigo, por favor. A procurar vivir en paz con todos. A ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. Así les he mandado, para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes y no tengan que depender de nadie. El problema de la iglesia de Tesalónica indudablemente es el problema de muchos hoy. Muchos que cuando piensan en el trabajo lo piensan y lo ven como una carga. ¡Ay, qué pereza! Eso de trabajar es como algo que hay que aguantar y que no disfrutan. Lo ven como un mal necesario. Otros, como el negrito del batey, creen que el trabajo lo hizo Dios como castigo. Otros lo llegan a ver como una maldición o como un estorbo para poder servir al Señor. Y tenemos que recordar en este punto que el pecado como tal surgió antes de la caída del hombre. Antes de que el pecado apareciera en la humanidad, ya Dios había establecido el trabajo. Después de que Dios crea todo este universo tan lindo, coloca al hombre en el jardín del Edén y le da una tarea. Por allá en Génesis 2 podemos leer que lo colocó allí con una tarea y era para que lo cultivara y lo cuidara. Dios le dijo a Adán: hey papito, tienes que trabajar. Y el trabajo tuyo es cuidar y cultivar este jardín. Ahí mismo en ese texto, en el versículo 19, el Señor le da una tarea todavía más compleja a Adán. Y es la tarea de ponerle nombre a todos los animales que Dios había creado. Y el nombre que Adán le puso a esos animales, pues con ese es que se les conoce. Así que Adán estaba ocupado. Era el trabajo antes del pecado, una bendición. Pero el hombre pecó. Y al pecar el hombre se afectaron muchas cosas. Pero tenga cuidado, porque el pecado no hizo que Dios maldijera el trabajo. Lo que Dios maldijo fue la tierra. En Génesis 3:17 dice: por cuanto le hiciste caso a tu mujer. Por eso es que no hay que hacerles caso, por lo menos no siempre. Le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que te prohibí comer. Mire, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. El pecado fue afectado, pero no es una maldición. El trabajo es una bendición y es una enorme bendición. ¿Sabes? A través del trabajo que hacemos nosotros, tu trabajo, mi trabajo, hacerlo dignamente, podemos construir una mejor sociedad, un mejor barrio, una mejor comunidad. De hecho, amados, cuando uno piensa en lo que dice la Biblia, el trabajo no es un estorbo para prepararnos para la venida del Señor. Todo lo contrario. Mientras que esperamos la venida del Señor,
tenemos que trabajar y usar nuestro trabajo para cumplir el propósito de Dios. Me explico, que cuando tú vayas a trabajar, no vayas simplemente a manejar un carro, a vender productos, que no vayas a ser abogado, contador. Más que eso, tienes que usar tu trabajo para cumplir el propósito de Dios, porque ese es el plan de Dios. Cuando uno lee la Biblia, los hombres y mujeres que Dios usó eran gente trabajadora. Abraham era un ganadero, David era un pastor y luego fue un rey. Daniel fue un hombre que ejerció la política en diferentes reinos. Nehemías fue un constructor y cada uno de los 12 que el Señor llamó era gente trabajadora. Apréndete esto: todo trabajo es sagrado y sirve para cumplir el propósito de Dios. Todo lo que tú haces, tienes que entender eso, que a ese trabajo vas no simplemente a ganarte el pan diario, tienes que ir a cumplir el propósito de Dios. Más que a vender medicinas, más que a vender verduras, más que vender carne, más que vender o comprar o negociar, lo que hagas, tienes que ir a anunciar el evangelio y a hacer discípulos. Pero hay una segunda verdad y es esta: el trabajo es una bendición porque es fundamental para testificar de Dios. Es fundamental. Y es que el problema de estos, a quienes el apóstol Pablo con firmeza llama vagos, es que no solo es que no trabajaban, sino que estaban animando a otros a no hacerlo. Era como decir: ¿usted para qué trabaja? Deje de trabajar, que el Señor viene. ¿Para qué estudiar? ¿Para qué ir a la universidad? ¿Para qué trabajar si Cristo viene? Y entonces Pablo tiene que recordarles que ellos le dieron ejemplo. En el versículo 7 Pablo dice: ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes. Oiga, Pablo, Silas y Timoteo se colocan como ejemplo. Ellos dicen: cuando fuimos a predicarles, cuando fuimos a plantar la iglesia, nosotros no estábamos de vagos, trabajábamos duro. En el versículo 8 dice: ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, lea versículo 8. Día y noche trabajamos arduamente y sin descanso. ¿Para qué? Para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y lea el 9, un poquito más. Y lo hicimos así, no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles buen ejemplo. Obvio, porque el trabajo de Pablo, de Silvano y Timoteo era predicar. Y el Señor Jesucristo estableció en su palabra que el obrero es digno de su salario. Pero Pablo vio que habían tantos vagos en la iglesia que prefirió ponerse el overol y darles ejemplo trabajando. No tenían por qué haberlo hecho. Rehusaron a ese privilegio para darles ejemplo. Y saben, esto nos tiene que servir a nosotros para entender una verdad. Y es que nuestro trabajo es una forma de dar testimonio. La manera como nosotros trabajamos tiene que ser modelo para este mundo. A un cristiano verdadero lo tienen que conocer porque es trabajador, no por vago, no por poca lucha, no por flojo, no por mediocre, sino por esforzado, porque en lo que trabaja se esfuerza siempre para ser el mejor. Amados, entendamos esto. Ese trabajo que Dios nos ha dado no es menos sagrado que el trabajo de su pastor.
Mi trabajo es predicarle la palabra, es aconsejarles, enseñarles a estar atentos a ustedes. Pero el trabajo suyo es igual de sagrado. No hay diferencia. No es que el trabajo del pastor es sagrado y el del constructor o el panadero no. Todos los trabajos son sagrados porque toda la vida es sagrada. El punto es que entendamos que mientras estamos trabajando, sea vendiendo, comprando, haciendo lo que sea, tenemos que evangelizar y tenemos que hacer discípulos. ¿Y cómo lo hacemos? En primer lugar, con nuestro ejemplo. Porque cuando tú eres un buen trabajador, eso te da el derecho, la oportunidad de poder compartirle el evangelio a alguien. No hay peor testimonio que un mal trabajador. Qué lindo cuando me recomiendan, me dicen, pastor, recomiéndeme gente de su iglesia para el trabajo porque su gente es muy buena, es trabajadora, es esforzada. Qué vergüenza que me dijeran, no, es que los de su iglesia son flojos, no trabajan, no hacen nada. No, tengamos mucho cuidado. Hagamos de nuestro trabajo el púlpito desde donde anunciamos el reino de Dios. Tu taxi, tu Fruber, tu farmacia, lo que hagas, desde allí evangeliza y haz discípulos. Alguien dijo esta frase: al árbol se le conoce por su fruto y al hombre se le conoce por su trabajo. Una tercera verdad que nos va a ayudar a reafirmar que el trabajo es una bendición es sencillamente porque el trabajo es fuente de la provisión de Dios. El trabajo es la fuente de la provisión de Dios. Y alguien me dirá muy espiritualmente, no, pastor, te equivocas. La fuente de nuestra vida y bendición es Dios. Y yo tengo que decirte amén. Pero Dios estableció que la bendición para nosotros, la provisión, va a venir a través del trabajo. Por eso Pablo es muy radical y en el versículo 10 dice, porque incluso cuando estábamos con ustedes, y otra vez la palabra, les ordenamos, no sugerimos, les ordenamos, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Y hay que ponerle mucha atención a ese texto. Ese texto no dice el que no trabaje no coma, no, dice el que no quiera trabajar. Porque en honor a la verdad, hay personas que quieren trabajar, pero no pueden. Y por lo tanto, no tienen que comer. Es una realidad que en medio de esta pandemia, muchas personas han quedado desempleadas. Quieren trabajar, pasan hojas de vida, oran, claman, esperan, pero no sale trabajo porque la economía en algunas áreas ha entrado en una recesión terrible. Quieren, pero no pueden. Y entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia con ellos? Tiene que ayudarlos. Hay hermanos que por esta misma situación se han enfermado. Gente que ha estado meses en una unidad de cuidados intensivos. La economía de la familia se ha venido abajo. En algunos casos, como ustedes saben, la persona ha muerto. Quieren, pero no pueden. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Y qué tengo que hacer yo? Tenemos que proveer para ellos. Tenemos que ser la respuesta para esas personas. Porque aunque quieren, no pueden. El problema es cuando hay gente que puede y no quiere. A esos que pueden y no quieren, el apóstol Pablo les dice en el versículo 12 con mucha claridad: a tales personas les ordenamos y exhortamos en el nombre del Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Sí, Cristo viene, pero hay que trabajar. Hay que trabajar.
Porque es que a través del trabajo Dios va a proveer para nuestra necesidad. Y yo quiero agregar algo. Porque así como hay personas vagas que no trabajan, al otro extremo hay personas que son adictas al trabajo, que solo piensan en función del trabajo, que el trabajo es el centro de la vida, la razón de su existencia, que creen que para nada más existen sino para trabajar. Y déjame decirte con temor y temblor que si tú no te cuidas de eso, se puede convertir en una idolatría. El Señor estableció un principio: trabaja 6 días, fuerte, pero descansa 1. ¿Qué es la idolatría? La idolatría es buscar en lo creado aquello que solo el Creador me puede dar. Y aquellos que son adictos al trabajo creen que el trabajo es el que le da sentido a la vida, y no es así. Idolatría es permitir que lo creado ocupe el lugar del Creador. Y hay personas que uno les habla y dicen: no, yo nunca me conecto hoy al culto ni nada porque yo no tengo tiempo, siempre estoy trabajando. Se volvió su ídolo, ocupó el lugar de Dios. Pero no es el caso tuyo. Te felicito porque estás conectado hoy en cuerpo y alma para recibir la palabra de Dios. ¿Sabes? El Evangelio de Jesucristo tiene poder para transformar al trabajador, aunque no siempre cambiará el trabajo. El Evangelio de Jesús cambia al trabajador, así no cambia el trabajo. Es decir, si tú eres un panadero, existe la posibilidad que seas panadero por el resto de la vida. Si tú eres un vendedor, la posibilidad es que seas vendedor por siempre. El trabajo puede que no cambie, pero el trabajador tiene que cambiar. Y tiene que notarse que ahora somos personas excelentes, que como trabajadores somos puntuales, cumplidos, honestos, responsables, que realmente somos modelo para esta sociedad, que realmente la gente pueda ver en nosotros el poder transformador del Evangelio. Yo oro para que nuestra iglesia, para que nuestra comunidad realmente entienda el valor del trabajo y se dé cuenta de una vez por todas que el trabajo es una bendición. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajemos con amor. Hagamos siempre nuestro trabajo como para Dios, pensando que es a Dios al que queremos agradar. Entendamos que el trabajo es una necesidad tan importante como comer, como bañarse, como dormir, como tener amigos, como orar. El trabajo es una bendición. Y será tal bendición que el mismo Señor Jesucristo dijo por allá en el Evangelio de Juan: mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. ¡Qué lindo! El Padre Celestial es trabajador y Jesucristo es trabajador. De hecho, a Jesús durante su vida en la tierra se le conoció como el carpintero, un trabajador. Y no me cabe la menor duda que era de los mejores carpinteros, como tienen que ser los cristianos. Es que los carpinteros son incumplidos, pero el cristiano no, es cumplido. Jesús fue modelo de predicador, predicaba tarde, noche, recorría los pueblos, incansable. Pero ¿sabe? A mí me parece que el trabajo más importante que hizo Jesús no fue una mesa, no fue un mueble, tampoco fue un gran sermón o una gran sanidad. El trabajo más importante que Jesús hizo fue morir en la cruz para que los que creemos en Él no tengamos que ser condenados, para darnos vida eterna, para darnos salvación, para darnos perdón. Y nosotros como discípulos de Jesús también tenemos que ser conocidos como buenos trabajadores.
Se cuenta de un hombre que era constructor, pero vivía amargado con su trabajo, y un día le dijo a su jefe: jefe, ya no quiero trabajar más por usted. Le manifestó su malestar. El jefe era un buen jefe, y este jefe le dijo: mira, quiero pedirte un último favor. Quiero pedirte que me construyas una casa. Yo me voy a ir de viaje, pero mientras voy y regreso, constrúyeme una casa, pero hazla lo más linda. Le dio el diseño, no ahorres materiales. Este hombre aceptó de mala gana y empezó a hacer el trabajo de mala gana, y le metió materiales de mala calidad, y no se preocupó porque el trabajo se hiciera con excelencia. Pasó el tiempo, el jefe regresó, y cuando regresó le dijo al constructor: oye, ¿me hiciste la casa? Sí, señor, se la hice. ¿Con buenos materiales? Sí, señor. ¿La hiciste bien linda? Claro que sí. Y el jefe le dijo: más te vale, porque esa casa es el regalo que tengo para ti. Es el regalo que te voy a dar en gratitud por haberme servido tanto tiempo. Qué triste. Qué triste que algunos no valoren el trabajo y no se den cuenta que probablemente están construyendo su futuro. La pregunta es: ¿cómo estamos construyendo nuestro futuro? El trabajo en la tierra es una forma de prepararnos para el cielo, porque en el cielo no vamos a estar con arpitas en las nubes y batas blancas tocando por la eternidad. Que es artera, eso no es el cielo. En el cielo vamos a estar trabajando. Jesús dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Vamos a trabajar. Así que yo te animo, para terminar, a usar nuestro trabajo para hacer quedar bien a Dios, para evangelizar, para ser discípulos, para dar testimonio. Que hagamos nuestro trabajo siempre para la gloria de Dios. ¿Sabes por qué? Porque quien trabaja con responsabilidad verá que Dios suple toda necesidad. Quien trabaja con responsabilidad verá que Dios suple toda necesidad. Te invito a colocarte de pie allí donde estás. Levanta tus manos y en primer lugar da gracias a Dios por tu trabajo. Por humilde que sea, por humilde que parezca, si es un trabajo honesto, es una bendición. Señor, te damos gracias. Gracias por este don, por este regalo maravilloso del trabajo. Señor, hoy te adoramos y te bendecimos, porque entendemos tu palabra y podemos reconocer que el trabajo nos dignifica, que el trabajo añade valor a nuestra vida, que el trabajo es una forma de formar nuestro carácter y de prepararnos para la eternidad. Señor, gracias por este trabajo. Vamos, hombre, mujer de Dios, dale gracias a Dios por ese trabajo. Señor, yo te doy gracias por estos mis hermanos que están ahí, trabajadores lindos, personas que trabajan en el campo con manos callosas y ásperas, hermanos que trabajan en la plaza, que trabajan en el comercio, que trabajan en la empresa privada, en la empresa pública. Gracias por esta mujer que trabaja en las casas haciendo labores domésticas, labores de limpieza. Gracias. Señor, hoy te damos gracias por nuestro trabajo y te pedimos que nos perdones, porque en ocasiones hemos renegado del trabajo. Perdónanos, perdónanos. Señor, y también oramos en este día
por aquellos hermanos nuestros que quieren trabajar, pero que no pueden. Señor, yo me uno al clamor de este hombre, de esta mujer que ha pasado hojas de vida y espera una llamada y no sale el trabajo. Te pido, Señor, que ayudes a esta familia que ha sido golpeada por la crisis financiera, que ha sido golpeada por la enfermedad, por la misma muerte, y que probablemente hoy no tienen que comer, que hoy están pasando necesidad. Señor, yo te pido que les proveas, que hagas milagros en su economía y que nos uses a nosotros, que nosotros seamos el milagro para ellos, que nosotros seamos la respuesta para el pueblo tuyo que sufre, que pasa necesidad, que quiere trabajar, pero que por alguna razón no puede. Señor, yo te pido que bendigas a mis hermanos que han sido prosperados, bendecidos, que tienen abundancia. Mueve su corazón para dar al que no tiene. Señor, ayúdanos a entender que el trabajo es una bendición. Y no quiero terminar este tiempo sin dar la oportunidad para aquellos amigos que hoy quieren tomar la decisión más importante de sus vidas, la decisión de entregarle su corazón a Jesús, a ese maravilloso Salvador que hizo el trabajo más grande, liberarnos de la condenación eterna y darnos vida eterna por medio de su muerte. Si quieres entregar tu vida a Él en un acto de fe, con todo el corazón, di esta oración: Señor Jesús, te doy gracias por morir en la cruz por mis pecados. Perdóname, lávame, límpiame, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Transfórmame, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Amén y amén. Amados, qué lindo poder estar aquí. Quiero, antes de terminar mi parte, no se vaya a desconectar. Seguimos con otra alabanza y seguimos con otra parte importante. No te desconectes. Pero antes de esto, quiero orar por ti, por tu economía. Agradecerle a Dios por tu fidelidad. Gracias a ti que sigues fiel al Señor con tus diezmos, con tus ofrendas. Gracias a los que ya han dado su ofrenda para primicias. En este mes vamos a bendecir a muchas familias de nuestro ministerio. Vamos a dar mercados a los que están pasando por dificultades. Permíteme orar por ti. Levanta tus manos y recibe esta bendición. Padre, gracias por este pueblo fiel, generoso, que te ama, que vive para ti, que vive para tus planes y tus propósitos. Gracias por esos hermanos y hermanas generosos, dadivosos con tu reino. Señor, bendice la obra de sus manos. Todo lo que ellos han dado, multiplícalo. Señor, aleja de tu pueblo la ruina, la miseria, la escasez. Reprende por nosotros al devorador y, como lo has prometido, abre la ventana de los cielos y derrama bendición hasta que sobre y abunde. Amén. Amén. Somos la Gran Comisión de Colombia. Sigue conectado con nosotros. Y no olvides compartir nuestras transmisiones en vivo. Síguenos a través de nuestras redes sociales, YouTube, Instagram y Facebook. Porque somos discípulos que hacen discípulos. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Ten presente que cuentas con nosotros. Comunícate ahora mismo al 314-297-4144.
Gracias por estar todo el tiempo conectado y sigue disfrutando de nuestros contenidos y la palabra de Dios a través de las herramientas tecnológicas. Muchas gracias.